Muy bien, ahora sí, comenzamos con nuestra charla del día de hoy. Primero les doy la bienvenida a nuestro seminario en innovación educativa, liderazgo y literacidad, que es una iniciativa de colaboración académica que da cuenta de un trabajo sostenido entre la Universidad de Pensilvania, el Teachers College de la Universidad de Columbia y la Universidad de Graduados de Fielding con la Universidad de Guadalajara, con la finalidad de sostener una serie de diálogos respecto a la literacidad como campo emergente del conocimiento. Desde hace ya 3 años, la maestría es quien ha estado haciendo estas conferencias mensuales y en este 2026 hemos tenido el propósito de mirar diferentes temáticas a través de la literacidad que abonan a nuestro campo de estudio, como la epistemología, la metodología, el lenguaje y la identidad. Entonces, debido a lo anterior y también por su destacada trayectoria, tenemos hoy a la doctora Sujei Ayala Ramírez, que además es miembro de nuestro claustro académico y nos va a estar compartiendo la charla Apropiación Social del Conocimiento, prácticas de literacidad para la divulgación científica. Déjenme nada más contarles para quienes no han llevado clase con la doctora Sujei. Ella es académica de la Universidad de Guadalajara, especialista en tecnologías para el aprendizaje y gestión del conocimiento en ambientes de educación no formal. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1, es líder del grupo GEG de la UDG y del cuerpo académico Sistema Alimentario, Gestión del Conocimiento. También ha tenido un rol activo en la gestión académica, ocupando cargos administrativos de relevancia que han contribuido al fortalecimiento institucional. Eh, y bueno, y por supuesto que es profesora de nuestro programa educativo. Entonces, sin más, doctora Sujei, adelante, le escuchamos. Muchas gracias, querida Dafne, y muchas gracias a quienes nos acompañan aquí en este seminario. Primero, pues una disculpa por esta, este imprevisto, que no me dejó conectarme antes. Eh, pues agradezco la invitación al seminario y lo que me gustaría compartirles el día de hoy, pues es lo que hemos titulado como apropiación social del conocimiento, cómo las prácticas de literacidad pueden ayudar para la divulgación de la ciencia. Bueno, en ese sentido, sí se ve bien la presentación, ¿cierto? Sí. Bueno, primero, pues, ¿qué es divulgación, no? Y para entender qué es la divulgación o la divulgación de la ciencia, me gustaría un poco platicarles, pues, que lo primero que tenemos que saber es qué es la comunicación, ¿no? Al final, la divulgación no es más que cómo comunicamos la ciencia. En ese sentido, según Chirato y Yell, la comunicación no es más que esta práctica de producir y negociar significados en condiciones sociales, culturales y políticas específicas. Entonces, las personas que hacemos investigación, porque tenemos esta necesidad, digamos, de comunicar nuestros hallazgos o resultados de investigación. Bueno, pues es porque me gustó esta frase que dice, la ciencia que no se comunica no existe. O sea, al final, todo lo que los resultados de una investigación, de la propia ciencia, pues tienden a resolver un problema social, un problema tecnológico, un problema natural del fenómeno natural, etcétera. Entonces, si no se comunica, si no se comparte con otras personas, pues no tiene como mucho sentido. Y bueno, las personas que hacemos investigación, generalmente hacemos esta comunicación, digamos, de la ciencia, eh, tanto para legitimar nuestros trabajos, para recibir retroalimentación o hasta para ofrecer puntos de partida para otras investigaciones, ¿no? Entonces, principalmente esa sería como la necesidad de comunicar la ciencia, pero esta forma de comunicar se vuelve más como una difusión porque se hace entre expertos. Es decir, divulgamos para recibir retroalimentación, difundimos, perdón, para recibir retroalimentación, para tener nuevas ideas, para poder modificar, para ver cosas que a lo mejor nosotros no alcanzamos a ver y que otras personas nos pueden ayudar eh, a complementar o a mejorar nuestra investigación. Pero esto que se hace de una manera de una manera como cada campo, digamos, cada disciplina tiene su forma de hablarlo, de comunicarlo, de expresarlo, de escribirlo incluso, ¿no?
pero esto se hace tanto en un lenguaje formal que no es comprensible para otras personas que no son especialistas en esa área. Entonces, cuando se hace ese tipo de comunicación se le llama difusión, la difusión entre expertos, ¿no? Hablamos un mismo idioma, un mismo lenguaje, una misma forma de comunicación y entonces se hacen estas retroalimentaciones. Y ahí hablaríamos de difusión, pero eso no es propiamente la divulgación, porque la divulgación tiene aspectos muy particulares, ¿no? ¿Cuáles son estos aspectos? Sí, existe la divulgación, la difusión que queremos compartir con otros especialistas en nuestras áreas. ¿Para qué? Ya lo dije, ¿no? Para legitimar, retroalimentar o dejarlo como base para otras investigaciones. Pero hay otra manera de comunicar también la ciencia, que es a través de la divulgación. Y esta manera de comunicar la ciencia tiene la finalidad de compartir los hallazgos, los resultados de una investigación con sectores no especializados o sectores públicos. Yo, por ejemplo, puedo ser especialista en ciencias sociales, en un área específica, sociología de la educación, pero no soy especialista, por ejemplo, en física, o en química, o en físico-matemáticas, o en neurociencias. Y entonces, si yo leo un artículo que va dirigido a especialistas, difícilmente lo voy a entender porque no tengo el bagaje para comprender ese lenguaje de tecnicismos y complejo, ¿no? Entonces, la divulgación va entonces centrada a estos públicos no especializados en esa área. Y para eso, la primera condición es que tiene que tener un lenguaje accesible. Esto quiere decir que tengo que usar un lenguaje más coloquial, más de la vida cotidiana de las personas y tratar de excluir lo más que se pueda los tecnicismos para que sea comprensible. Pero ojo aquí, comprensible no quiere decir simple, o no quiere decir de dejarlo en un nivel muy, muy simplificado que pierda también la rigurosidad de lo que es la ciencia. También otra de sus cualidades de la divulgación es que esta tiene que estar marcada en modelos cotidianos, es decir, tratar de hacer analogías que permitan que las personas conecten estas ideas con sus experiencias del día a día. Y la ideal es que sea en colaboración con personas que también saben comunicar, que también son especialistas, para que nos ayuden a, digamos, a desmenuzar estas ideas que tenemos para que pueda ser más accesible el conocimiento a las personas. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que podamos comunicar nuestros hallazgos de investigación, que podamos comunicar los resultados de de tal o cual investigación con expertos de mi área y eso se llama difusión y la divulgación para todo aquel público que no es especializado. Y quiero contarles un poquito del caso de Socal, que fue conocido como el engaño de Socal, ¿no? Este es un experimento que hizo un físico y que me parece interesante comentarlo. Seguramente algunos de ustedes ya lo conocen, pero que nos da un poquito de pie de cómo la comunicación de la ciencia puede crear algunos vicios, digámoslo así, ¿no? Bueno, resulta que Sokal publica, él es un físico, un físico estadounidense, especialista en física cuántica, y un día dice, voy a publicar un artículo en una revista especializada en filosofía y crítica, ¿no? Teoría crítica. Y entonces arma un artículo con un nombre medio rebuscado, donde habla sobre física cuántica, pero también sobre filosofía, sobre conceptos que eran en ese momento, en 1996, eh, conceptos que estaban, digamos, como bien vistos en el área de filosofía. Escribe un artículo con un lenguaje muy, muy, muy rebuscado, muy difícil de comprender y manda a publicar este artículo. Y pues resulta que la revista lo aprueba, lo publica sin pasar a evaluación, ¿no? Y un poquito tiempo después, este mismo físico en otra revista, pues dice que lo que estaba haciendo era un experimento queriendo demostrar que había ciertos sectores académicos que aceptaban cosas que eran incomprensibles, pero que sonaban sofisticadas y entonces coincidían con algunas posturas e ideologías y publicaban las cosas. Entonces esto fue todo un debate y todo un caso porque
pues ahí había muchas cosas en juego, ¿no? ¿Qué es lo que se publica? Si se publica cuando hay como una autoridad y entonces por ser de un autor reconocido, se hace la publicación sin las revisiones o se le da mucho peso a este lenguaje que prácticamente es incomprensible, pero suena sofisticado y además está acorde a ciertas ideologías, a ciertas ideas o a ciertas modas, digamos, que se dan. Y aquí lo que me gustaría, sé que hay muchas cosas para debatir. Aquí lo principal fue que esto reforzó mucho esta lucha entre ciencias, ¿no? Entre las ciencias duras y las ciencias sociales, la filosofía, en la que pues se puso en evidencia esto, ¿no? De que si realmente en las ciencias sociales no había rigurosidad académica y que solamente las ciencias duras sí la tenían. Y bueno, hubo varios debates ahí en la que yo me gustaría centrarme en este momento para esta charla es qué pasa cuando el lenguaje de un artículo se vuelve tan incomprensible, pero lo publica alguien con un nombre, digamos, o con una autoridad académica, y entonces solo por estar así, aunque no se entienda, ya se valida, digamos, ¿no? Bueno, pues ese es el punto, ¿no? Cómo este tipo de situaciones abren una brecha entre la ciencia y la sociedad. Es decir, hay muy pocos espacios en que las personas, digamos, la población en general, pueden asimilar o pueden tener acceso a la ciencia, a los resultados de la ciencia. Entonces, los espacios son difíciles de acceso, son pocos, pero además el lenguaje es tan especializado que actúa como una barrera, una barrera de comprensión. Y eso vuelve un círculo vicioso, ¿no? El público no puede acercarse a las ciencias porque, perdón, tiene dificultades para entenderlas y a su vez la ciencia genera conocimiento que es cada vez más especializado, perdón, más especializado y menos accesible. Entonces, se van abriendo esta brecha. Esta imagen que puse aquí me gusta porque es así como esas dos grandes eh, vertientes que abren esta brecha y tenemos un puente, ¿no? Ese puente es la divulgación. ¿Cómo podemos acercar la ciencia al público en general, al público no especializado? Pues a través de un puente que puede ser la divulgación. Y si entendemos entonces que para poder acercar la ciencia a las personas, tenemos que ver que la ciencia no es más que un producto cultural y social. ¿Por qué? Porque no es posible separar el conocimiento científico de la ética, de la moral o del contexto social en que nace ese conocimiento, porque el conocimiento es producido por científicos que al final, o científicas que al final son personas que tienen responsabilidades, que tienen ideologías y que no son entidades neutras. Entonces, tenemos que entender que también hay sesgos, de que también hay un contexto social, que hay un contexto político en el que se desarrolla la ciencia. Y tenemos que ver la ciencia desde esta visión sociohistórica, en la que lo que ahora le llamo la nueva divulgación hace como mucho hincapié en analizar cómo la sociedad influye en la ciencia y cómo también a la viceversa, al revés, ¿no? También cómo integrando la filosofía y la sociología de la ciencia puede ir abonando a los desarrollos tecnológicos. Y bueno, viendo de esta manera cómo la ciencia puede ser este producto social y contextual, entonces la divulgación se vuelve un acto político y democrático, porque el conocimiento es poder y si partimos de esta premisa, la divulgación entonces busca que las personas se apropien de ese saber para poder tomar decisiones informadas. Y esas decisiones son sobre su vida cotidiana, sobre su día a día, es decir, sobre sus condiciones de salud, sobre el medio ambiente, sobre finanzas, sobre economía, sobre este, ah, cuestiones emocionales, lo que vive una persona en el día a día, en el momento en que podemos empoderarnos de este conocimiento, podemos tener decisiones más informadas y entonces la divulgación permite entonces ser más de un conocimiento democrático.
Y luego tenemos también que la divulgación puede ser un instrumento contra la dominación, toda vez que la falta de conocimiento científico se convierte en un mecanismo de exclusión y marginación. Entonces, también es un aspecto ahí político que importante, porque puede resultar ser también un instrumento, ¿no? Para la dominación. Y también el rol de la persona que divulga, ¿no? La divulgación, al ser un acto político, también quien divulga decide qué se dice, qué no se dice, cómo se dice, qué se excluye. Y bueno, esto también tiene una implicación ahí en la toma de posturas éticas e ideológicas. Ahora bien, si entonces la divulgación nos ayuda, que la ciudadanía se apropie de la ciencia a través de la divulgación, pues permite tener este empoderamiento y permite que se tomen decisiones más informadas, pues la divulgación permite entonces representar valores y creencias específicas de un ámbito o de un momento específico, contexto social, ideológico y político. Y bueno, como lo explica Adolfo Sánchez, que es un divulgador de la ciencia, dice él, bueno, aunque la física y que puede ser la química, la biología, cualquiera de estas ciencias, no podemos decir que es de derecha o es de izquierda, o sea, pero sí hay orientaciones del Estado y orientaciones del mercado que dirigen la búsqueda del conocimiento o que priorizan un conocimiento sobre otro. Y esto lo vemos muy marcado, por ejemplo, actualmente en la política de la CECITI, en la política de ciencia y tecnología, ¿no? Las convocatorias que sacan, cuáles son los temas prioritarios, a qué temas o a qué tipo de áreas se les prioriza, se les da recurso, en qué áreas no, cuáles se han establecido como los temas prioritarios en el país y cuáles se excluyen. Entonces, sí hay una orientación del Estado para favorecer o para apoyar tal o cual disciplina y también proyectos, ¿no? Habrá proyectos que no están dentro de la lista de prioridades y no se apoyan, pero también el mercado. Nosotros pensamos ahorita cuáles son los corporativos, los grandes corporativos que están invirtiendo mucho dinero en el desarrollo de inteligencia artificial, pues nos damos cuenta que son muy pocos que están invirtiendo mucho dinero, pero que están acaparando también un mercado y que están financiando proyectos para para ciertas áreas que a ellos convienen, ¿no? Entonces, sí podemos hablar de que las ciencias no tienen como tal una orientación política, pero quien financia, quien apoya, incluso quien da plazas, pues tiene, o plazas de investigadores, por ejemplo, pues tienen prioridades en temas y orientan, ¿no? La búsqueda de conocimiento. Por eso es que la divulgación también es política. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las prácticas de literacidad, no? Ay, perdón. Bien, pues las prácticas de literacidad van más allá de la educación formal, o sea, pensar que solamente formamos para comprender, para entender cuestiones científicas, artículos científicos en la escuela, pues es un error porque las prácticas de literacidad las tenemos en el día a día, en el quehacer diario, no solo en la escuela, cuando revisamos redes sociales, cuando vemos la televisión, cuando vamos por la calle, cuando tomamos una decisión sobre alguna condición de salud familiar, económica, etcétera, ¿no? Entonces, hay una relación, sí, de educación con la comunicación de la ciencia, pero toda la forma comunicativa puede ser educativa. Sin embargo, no solo lo que es en el espacio escolar formal, es formación. Entonces, la divulgación es este proceso social por el cual aprendemos de aprender y también aprendemos la cultura. Y el aprendizaje, por lo tanto, está implícito tanto en el contrato escolar como sin el contrato escolar, es decir, sin el ámbito escolar. También tenemos experiencias en museos, en las redes sociales, en talleres, en diferentes momentos donde nos acercamos a la ciencia a través de la divulgación, donde no solamente vamos a aprender sobre lo disciplinar,
o sobre el descubrimiento de tal o cual disciplina, sino que también se va aprendiendo de sentimientos, de creencias y de aptitudes. Ah, así las prácticas de literacidad pues las vamos viendo en estos entornos y también en la interdisciplinaridad, porque la literacidad científica, para que ésta sea real, los contenidos deben de abordar problemas sociales relevantes, pero de manera interdisciplinar, donde la ética debe de ser prioridad en el quehacer científico, donde se debe de priorizar y donde no debemos de ver estos problemas como con una sola cara, sino que hay que darle vueltitas para ir viéndolos desde diferentes enfoques y con diferentes lentes, digamos, ¿no? Entonces, si pensamos y partimos de la premisa que el conocimiento es poder, entonces si repartimos el conocimiento, estaríamos hablando de democratizar el poder, ¿no? Esa es una frase de Philip Roqueplo, donde me gusta por esto, ¿no? La divulgación al final lo que hace es, no sé si repartir, pero sí poner a la mano en la carta, digamos, a las personas el conocimiento que se produce en las instituciones de investigación. ¿Con qué objetivo? Pues de formar personas ciudadanas que son capaces de tomar decisiones informadas, pero estas decisiones que afectan directamente su quehacer, su día a día, su vida cotidiana. La divulgación entonces pues debe de estar en contacto con varias personas, con personas que permitan hacer el lenguaje más accesible para que los ciudadanos puedan no solo ser determinados por su contexto, sino que también puedan incidir y también sean capaces de determinar sus propios contextos. Aquí un ejemplo que me gusta mucho es estas zonas que ahora le llaman zonas de sacrificio ambiental, que son sacrificadas, digamos así, por cuestiones económicas, ¿no? Hay una explotación de los recursos naturales que, eh, que son beneficio, digamos, económico para algunas instituciones, para algunas organizaciones, y como tal, esas regiones son de sacrificio. Y entonces, cuando las personas que viven ahí no tienen a la mano los elementos para decir lo que está sucediendo, estos elementos que se puede dar a partir de investigaciones, estudios que se hacen, donde dice las implicaciones de salud, las implicaciones sociales, las implicaciones ambientales, etcétera, al no tener todos estos argumentos o esta forma de comprender que el fenómeno es más complejo, pues terminan resignándose a estar en estas zonas de sacrificio y ahí se quedan, ¿no? Entonces, la propuesta con la nueva divulgación es evitar el nuevo oscurantismo científico, donde lo que está en riesgo es que si la propia ciencia no se cuestiona a sí misma, pues podríamos caer en este oscurantismo, ¿no? Y lo que necesitamos a la propuesta es integrar la ética al quehacer científico, pero para comunicar no solo los éxitos, para no comunicar los hallazgos de investigaciones como estas cuestiones a veces como mágicas, donde vemos artículos o publicaciones en diferentes medios donde se dice, es que según la ciencia se descubrió que, y es como si fuera algo mágico, algo exitoso, donde, ¡boom!, los científicos hicieron esto y resultó esta gran maravilla, ¿no? Leía yo que China había logrado hacer transmisión de datos pues, por la red, por internet, me acuerdo, pero era una velocidad inimaginable, ¿no? Que decían, mientras usted está leyendo esto, ellos ya descargaron no sé cuántos miles de libros, ¿no? Porque era la velocidad impresionante. Y vemos noticias así cada vez más, ¿no? Cuando se divulga la ciencia, nos concentramos mucho en los éxitos, como si fuera magia, como si fuera lo espectacular, pero poco se habla de los límites, de los riesgos, de las incertidumbres, de los principios ideológicos que condicionan también la ciencia, ¿no? Entonces, decir todo esto, hablar no solamente, publicar no solamente los éxitos, sino también los fracasos, que muchas veces hay muchos fracasos antes de un éxito, no empobrece la investigación a la ciencia, antes pues la hace más humana.
el hecho de ver la ciencia de esta manera como mágica, como que solo está reservada para las personas muy inteligentes, para los genios, que es inaccesible a la población en general porque es tan incomprensible, pues lo único que hacemos es que no nos sintamos capaces de entender que la ciencia debe de estar a nuestro servicio, ¿no? A nuestro servicio para resolver problemas reales. Entonces, el ponerla ahí y decir, bueno, pues hice todo esto, esto y esto porque quería este resultado y no funcionó, pues de esos errores es que realmente se aprende cuando se hace investigación, pero poco se habla de eso. Entonces, la propuesta es, pues comuniquemos los procedimientos, no solamente los milagros, ¿no? Que hace la ciencia. Y en los procedimientos está en cómo se investiga, cómo se hace, dónde se hace, cuál es la población de estudio, cuáles son las muestras, cuáles fueron los procedimientos, a qué se llegó, a qué no se pudo obtener, porque además, que las personas podamos entender que la ciencia no solamente es a la primera sale y todo es magnífico, también podemos entender en los procedimientos que a lo mejor lo que aplica para un grupo poblacional no puede aplicar para nosotros o nuestros contextos, que puede ser incluso negativo si queremos aplicar o utilizar algo en un contexto fuera de cómo se hizo la investigación, ¿no? Entonces, las personas no solamente tendríamos que acercarnos a la ciencia como público general para ver lo milagroso de la ciencia, sino también para ver los procedimientos que están detrás y entender cómo se hace ciencia. Y en ese sentido, León Olive nos dice que para podernos apropiar de manera crítica y autónoma, necesitamos pues comunicar la ciencia no de manera unidireccional, sino como un encuentro entre comunicadores con distintas prácticas y distintos sistemas de creencias. Al final, pues hay un bagaje que está ahí implícito, un sistema de creencias eh, que permea cualquier investigación. Y desde este autor, él propone que se debe ver la dimensión epistémica, que es entender cómo se construye la verdad científica y cuáles son sus límites, que también los tiene, desde una dimensión ética, descubrir los fines de la investigación y el impacto en diversas culturas y verlo desde el pluralismo, ¿no? No venir y reemplazar los conocimientos tradicionales y los conocimientos cotidianos, sino antes respetarlos y hacer un diálogo común entre la ciencia y estos conocimientos. ¿Cuál sería el error más común en esta comunicación de la ciencia, en esta divulgación actual? Pues creer que porque lo digo yo ya está totalmente dicho, ¿no? Es decir, no porque Sokal, que era un físico muy reconocido, escribe sobre filosofía, pues lo escribió él y suena muy redundante y es muy confuso y entonces pues ya hay que publicárselo, ¿no? Porque además vamos a tener a un súper físico publicando en nuestra revista. Eso es uno de los errores primeros, el creer que porque está científicamente comprobado, cuántas veces hemos escuchado o leído eso, ¿no? Se hizo un estudio y entonces está científicamente comprobado que, o la ciencia dice que, como si fuera esa gran verdad absoluta, donde solamente porque lo dice la ciencia lo tenemos que asumir como verdad, ¿no? Absoluta. Entonces, pedir esta fe ciega a una persona racional, como somos todos nosotros, pues esta es una incoherencia totalmente práctica, ¿no? Lo que estamos generando es dogmas y no cultura. Entonces, y la ciencia, y hay que entender que la ciencia transforma la visión del mundo. Hasta ahora, y antes no, pero ahora sabemos que estamos hechos de átomos, que somos una especie biológica sujeta a evolución, que las enfermedades son naturales, no son por una maldición, no son porque nuestros padres hicieron algo malo, porque tengo mala suerte, etcétera. Y todos estos han sido cambios estructurales en nuestra realidad, o sea que a partir de descubrimientos científicos hemos logrado ir estructurándonos, ¿no? Como sociedad. Entonces, de aquí es la riqueza de comunicar también procedimientos y no solamente resultados, o no solamente los resultados positivos, porque de esta manera podemos entender que la ciencia es confiable porque posee métodos rigurosos
para interactuar con la realidad y no porque sea infalible ni porque sea autoritaria, ¿no? No porque la ciencia lo dice, es verdad absoluta, sino que está en continuo cambio. Lo que sí permite es tener métodos rigurosos para que las evidencias puedan respaldar los descubrimientos. En ese sentido, pues la literacidad como una práctica sociocultural trasciende de la simple decodificación de signos, perdón, y construye un motor fundamental para que la sociedad no solo reciba información, sino que también se apropie, pero se apropie de manera genuina del conocimiento, es decir, que lo pueda comprender y pueda saber en qué momento es aplicable, no es aplicable, hasta dónde realmente es una solución a un problema real de su contexto este, histórico, de su contexto político, de su contexto social, ¿no? Y este proceso de apropiación pues, se articula a través de diversas dimensiones que transforman a la persona o a los ciudadanos de ser solamente espectadores pasivos de lo que sucede a ser un actor social informado, crítico, que incluso pudiera dar elementos para que evolucionen también las investigaciones. Entonces, pues comunicar es construir mundos. Y esta frase me gusta mucho porque dice que la ciencia es una aventura y es una oportunidad para que todas las personas, y que en todas las personas estamos invitadas a participar en ella, pero no solo a participar de ella, sino también de construirla y a conocer sus limitaciones. Si abrimos las puertas a esta visión de una ciencia para todos y con todos, pues también podríamos tener mayores participaciones de la población cuando se hacen investigaciones. Muchas veces nos topamos con que queremos aplicar cuestionarios, entrevistas y la gente no quiere participar, no quiere dar información, no saben exactamente para qué y a veces no te dicen lo que quisieran decirte por miedo a que no saben para qué son las respuestas, cómo lo van a utilizar. Si tuviéramos un mayor bagaje de cómo son los procedimientos, yo creo que la gente también quisiera participar más en las investigaciones. Pero para lograr esto, pues tenemos primero que romper las brechas, ¿no? Y una de las primeras formas de romper la brecha es usar un lenguaje más accesible, con modelos cotidianos para hacer que la ciencia sea comprensible. Y repito, no simple, comprensible. Y la segunda es fomentar una literacidad crítica, es decir, dotar a las personas con herramientas para que puedan evaluar, cuestionar y aplicar conocimientos, no solamente asumirlos porque se dijo en tal o cual lugar. Construir una cultura científica sería el tercer paso, que es la ciencia integre el sentido común, que permita actuar de forma consciente y sobre todo responsable, ¿no? Muchos de los cosas que se construyen, sobre todo cuando son áreas muy tecnológicas, pues no necesariamente tienen esta responsabilidad social o ambiental, pero bueno, también obedecen a cuestiones a veces de mercado, ¿no? Y una pregunta, ¿no? ¿Quién debería hacer entonces divulgación? Si la divulgación es importante para hacer este puente entre la ciencia y la población, ¿quién debería de hacer divulgación? Las y los investigadores? ¿Debería hacerlo la persona que es experta en comunicación? ¿O quién debería de hacerlo? ¿Se debería de hacer solamente desde las escuelas, solamente desde los museos, que los museos últimamente han como acaparado este monopolio, ¿no? ¿Quién? ¿Y a quién? O sea, solamente los niños, mucho de la comunicación de la ciencia se centra en niños, poco en jóvenes, aunque también, pero muy poco en adultos o adultos mayores. Bueno, hay un autor que dice, no importa quién lo haga, simplemente el que lo haga mejor, que esa sea la persona que lo haga, ¿no? Pero no es tan sencillo. Si vemos los lineamientos, por ejemplo, de la CECITI, que decimos, pues CECITI es en México quien pusiera las normas, digamos, o las reglas del juego en la comunicación científica, pues pareciera que con las últimas actualizaciones que se hicieron este año a los sistemas de la CECITI, pues la responsabilidad recae directamente en las y los investigadores, ¿no? Porque para acceder a recursos necesitas comprobar que haces divulgación y pues ponen incluso los medios, ¿no? Por los cuales se puede hacer divulgación. Pero si son los investigadores o los investigadores los propicios para hacer esa divulgación, no necesariamente tienen las herramientas, ¿no? Para hacerlo accesible.
la persona que se dedica a la comunicación y que es una experta en comunicación a veces no tiene el bagaje del área disciplinar para poder hacer también una buena comunicación de la ciencia. Entonces, la respuesta no es sencilla porque como le digo, ya hay como un lineamiento, por lo menos en México, de quién debería, se le carga la mano, pero algunos autores dicen pues que debería de ser equitativo y debería ser colaborativo. Equipos en los que estuvieran especialistas, investigadores, pero también especialistas en comunicación, y eso permitiría tener una mejor comunicación de la ciencia a toda la población, ¿no? Entonces, identificar cuál es mi población, si son niños, si son adultos mayores, a quién va dirigido el lenguaje que se tiene que utilizar, los medios, por cuáles medios es que quiero hacer divulgación. Repito, la CECITE ahora abrió un abanico de posibilidades desde redes sociales, perdón, YouTube, TikTok, para hacer divulgación, pero también los medios escritos. Entonces, ¿cuál es el mejor medio para llegar a qué público? Entonces, todo ese análisis, pues recaer en una sola persona, pues termina siendo también excesivo, ¿no? Y bueno, algunas reflexiones finales, porque pues me gustaría dar tiempo también para si tienen algún comentario. Pues la divulgación de la ciencia actúa como un intérprete, ¿no? Que es como, digamos, ese traductor entre la ciencia y la población. Y la literacidad es quien entra en este proceso para que el puente funcione, ¿no? Y el objetivo último no es solamente informar a las personas o de decirles, ah, se trae tal o cual descubrimiento, como este descubrimiento mágico, sino propiciar que la gente se involucre de tal manera que quiera también averiguar por su propia cuenta, que quiera seguirse acercando al conocimiento, que siga queriendo ver qué sucede, cómo va, qué sigue en la historia, ¿no? Entonces, si también se habla de los inaciertos, de los errores o de las cosas que no funcionan, también la gente puede irse interesando en cómo va, cómo son los procedimientos. Y bueno, la literacidad nos permite que haya esta apropiación del conocimiento siempre y cuando dote a la sociedad de la capacidad necesaria de leer la realidad, ¿no? De cuestionar las estructuras jerárquicas del saber, de utilizar la ciencia como un sistema de navegación que puede ayudar al bienestar común y pues a la justicia social, ¿no? Entonces, este vínculo entre apropiación de conocimiento, literacidad y divulgación pudieran hacer el puente, digámoslo de esta manera, perfecto para cerrar las brechas entre la ciencia y la aplicación de la misma, la apropiación de la misma con la población general. Y bueno, hasta aquí dejaría mi intervención y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sugey, por lo que nos acaba de compartir, que me parece sumamente relevante para cualquier área en la que uno se encuentre, pero principalmente me parece una invitación también para las y los estudiantes de esta maestría como a mirar hacia la divulgación de la ciencia, no solamente hacia sus áreas de interés, ¿no? Específicas, sino también cómo puedo yo crear espacios de divulgación, ¿no? O sea, cómo podemos desde la literacidad, crear estos espacios que permitan precisamente la colaboración con otras disciplinas, ¿no? Me gustaría abrir el espacio para preguntas, comentarios. No sé quién quiera comentar, preguntar, sugerir o simplemente reflexionar en conjunto sobre estas ideas. Yo solo quisiera comentar que a mí me interesa mucho eh, esta temática. Yo trabajo con gente que hace ciencia. Yo no soy propiamente, ¿no? Esa no es mi formación. De hecho, esa es el área que yo quiero trabajar. La siguiente convocatoria, yo me iba a escribir ahorita en esta, pero ya no tuve los papeles, entonces, por eso muy atentamente escuché lo que decía la doctora y sí, es eso último, ¿no? Que plantea es también algo que a veces dentro de mi cabeza está bueno. Yo, por ejemplo, no tengo la formación, pero trabajo con mucha gente que lo hace y que no tiene esta formación desde el punto de vista de la literacidad, ¿no? Entonces, a veces dudo mucho, ¿no? En realmente si vale la pena como que
me forme yo en eso, ¿no? O sea, en divulgación, digamos, para ayudar a mis compañeros, o, o por el hecho de no tener el perfil científico, ¿no? Doy un paso atrás, ¿no? Entonces muchas veces, por eso digamos, me atañe mucho lo último, ¿no? Que propone la doctora. Bueno, es nada más una especie de comentario y no pude capturar los datos de la última diapositiva, si la pueden regresar para tener ahí el correo por lo menos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Agrario. Doctora, no sé si quiere añadir algo, comentar. Pues solamente eso, ¿no? Pues sí, mi propuesta va en función de esto, ¿no? Bueno, mi propuesta y con varios autores que hemos revisado es esto, ¿no? Que la responsabilidad, y también lo digo un poco como investigadora, ¿no? Que se nos deje toda la responsabilidad a nosotros de la divulgación, pues no todo el mundo tenemos la capacidad de hacerlo tan accesible, ¿no? Entonces, yo sí creo, Sagrario, que es esta combinación de esfuerzos, ¿no? Entre las personas que saben comunicar muy bien, entre las personas que saben hacer ciencia y lo hacen muy bien, y seguramente entre creadores de contenidos y demás, ¿no? Creo que estos grupos, interdisciplinarios podrían ayudar a realmente hacer divulgación de ciencia, porque en México es muy poco lo que se hace y es en espacios muy cerrados, ¿no? Entonces, en museos, en talleres, en ferias, pero que no llega realmente a toda la población. Entonces, creo que puedes hacer una buena propuesta desde la literacidad, si te animas a entrar a la maestría. Muchas gracias. Marisol, adelante. Buenas tardes. Siempre un gusto escucharte, doctora Sujei. Me pareció súper interesante tu propuesta de cómo vinculas también las relaciones de poder con la divulgación, ¿no? Como que de qué estamos hablando, también creo que nosotros tenemos como investigadores mucha responsabilidad en esa parte. Pero bueno, hablando un poco más también como en esta relación de la literacidad y la divulgación, ¿crees que como investigadores pudiéramos hacer también como un poco más hacia la experiencia del proceso de investigación o de como de vincular nuestros textos un poco más con la realidad pues de la población para hacer divulgación y no caer siempre como, creo yo, como en el mismo lugar, ¿no? A lo mejor que redes sociales, que una conferencia o que participar en un programa de radio, pero al final creo que somos nosotros mismos los que nos estamos como escuchando, ¿no? O si se convierte como un poco en esta cámara de eco. ¿Qué cosas pues te has imaginado en esta vinculación de la divulgación y la literacidad que pudiéramos hacer? Muchas gracias, Marisol. Fíjate que ya ha habido varias experiencias y a lo mejor lo vemos más palpable, por ejemplo, en el cine, cuando se hacen estas películas que parecieran de ciencia ficción, pero que realmente tienen un contenido muy científico, ¿no? Digo, voy a ir algo muy, muy viejito, pero que lo vivimos ahora, algunos de ustedes no lo van a saber, pero había películas que eran de los luchadores del Santo y el Blue Demon y se hablaban por un reloj, ¿no? Y entonces se picaban en el reloj y decían, Blue Demon, Blue Demon. Eso era en mi infancia y eso era imposible, no existía. ¿Y qué creen? Aquí tengo un reloj que hace eso, ¿no? Hace 35 años, 40 años esto no existía, pero que decíamos, es que era futurista, ¿no? Es que era una comunicación de lo que se estaba haciendo en la ciencia, pero lo veíamos como ciencia ficción. ¿Cuántas películas no hemos visto de robots que nosotros nos imaginamos? Los robots, pues como seres humanos que iban a estar aquí sirviéndome el café. Resulta que no, que los robots ahorita están en mi computadora, en mi celular y están haciendo algunas cosas, pero realmente las películas de ciencia ficción tenían una carga científica y la tienen. La literatura como tal también la tiene en estos cuentos donde de repente se habla de cuestiones, se tienen que informar sobre cuestiones científicas para poder construir una historia, ¿no? Entonces, en la materia que acabamos de terminar con las chicas de primero, hicimos el ejercicio de cómo podríamos comunicar sus hallazgos, su planteamiento de problema, en realidad, como está en primer semestre de planteamiento de problema, por aquí vi que andaba Gaby, creo, y también está Kenia. ¿Cómo podríamos comunicar de manera, haciendo divulgación, sus planteamientos de problema?
Y Gaby lo que hizo fue un cuento, no sé si se los compartió, pero es un cuento buenísimo que dice qué pasaría si de repente hubiera zombies y todas las personas desaparecidas de repente salieran de donde están, ¿no? En Jalisco, de las fosas comunes. Imagínate que, lo platicamos con ella, que en el patio de tu casa sale alguien que estaba ahí, ¿no? Que era un desaparecido y que no sabías que era una fosa común. O sea, es un cuento a mí me gustó muchísimo, porque está ella diciendo todo este problema, porque además lo pone de cómo, las autoridades, ¿qué dirían si de repente salieran todos los zombies a la calle, los desaparecidos, ta? Entonces, cómo hay diferentes maneras de que lo maneja el Estado, lo manejarían los medios, etcétera. Entonces, ella a través de ese cuento está haciendo divulgación y está planteando el problema de las desapariciones y de ella lo sabe explicar mejor que yo, perdón, pero son la comunicación mediática que se da de trasfondo, ¿no? Entonces, esa actividad me gustó mucho porque es precisamente eso, y creo que es esa creatividad que desde la literacidad se puede hacer, ¿no? O sea, no se trata de dar otra vez la conferencia aburrida donde están los conceptos, donde está, se tiene que chutar el marco teórico y luego del marco teórico la meto, o sea, no, es decirlo en un lenguaje que la gente lo atrape. Y Kenia, ella hizo un poema. Y en un poema trata de expresar ahí todo lo que es el planteamiento igual de su problema. Y lo que hicimos fue revisar medios en los que ellas puedan mandarlo a publicar. O sea, que esto no se quede como el trabajo final de la materia, sino que se publique, ¿no? Por ahí Noemí hizo también una historieta con una aplicación muy bonita también. Y todas, ¿no? Ay, se me fue el nombre de esta otra niña. Ay, perdóname. Ceci, ella hizo como producto final bueno, espero que sí lo mande como un artículo de divulgación que se va a ir a una revista justa de divulgación, donde ella dice qué pasa cuando no entras a la universidad y el lenguaje que utiliza es muy, muy, muy coloquial, o sea, conecta mucho por quienes no entramos la primera vez a la universidad, ¿no? Hasta conmigo cuando lo leí dije, me llegué a aquellos años, ¿no? De sentir el fracaso. Y la última niña es esta Isabel, que ella hizo como una infografía también muy bonita por sus capacidades de diseño. Entonces creo que cada una hizo ejemplos de cómo hacer divulgación sin que sea una conferencia, sin que sea una transmisión como tal, una ponencia, una forma como la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces creo que esas son algunas ideas. Y otras pues han sido desde estudiar, por ejemplo, parques temáticos. Hay un artículo, un capítulo muy bueno de un libro donde se analizan los parques temáticos de Disney, ¿no? Y cómo hay mucha tecnología y cómo en Disney se aplicó mucho de la ciencia en el área tecnológica de los años 60, 70, ¿no? Y que eso era como lo magnífico de Walt Disney. Entonces, hay un montón, hay muchas formas que ya se han hecho y yo creo que hay muchas más que podemos, pero por eso yo insisto, si nos dejan toda la responsabilidad de los investigadores, a veces creo que no logramos, porque estamos como tan concentrados en la difusión, en cómo hacerlo para la academia, que perdemos cómo hacerlo para el público en general. Entonces, la colaboración y la colaboración con gente más joven, que a veces no trae como estos vicios que nosotros tenemos, también te dice, ay, mira, hay otras maneras y otras formas de hacerlo. Bueno, no sé si respondí bien a la pregunta, pero creo que los ejemplos ayudaban. Muy bien, gracias, felicidades, qué padre iniciativa. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar, contribuir a la charla, preguntar? Pues nosotros les preguntamos, Dafne, ahora, no es cierto. ¿Cómo harían ustedes divulgación, no? Ay, ¿Cómo se les ocurre es que hacer divulgación? yo quería comentar algo. Ah, Solo adelante. Sonia. que estaba buscando dónde encendía mi micrófono. Yo quería compartir algo con respecto a esto de divulgación científica, ya que uno que está en la academia a veces no tiene como esa confianza o noción eh, para redactar justo lo que platicaba Sujei, de manera como científica, académica correcta, y uno como se queda con esa imagen de un científico que tiene que hacer lo correcto, que tiene que hacerlo desde un laboratorio o desde
ah, un reconocimiento, un título para ser visto o poder compartir, pues uno no se imagina que también tiene como ese poder o esa capacidad al ver diferentes tipos de maneras de hacerlo, como en este caso yo la verdad lo viví de manera pues presencial con Sujei, cómo la ciencia actualmente está abriéndose para poder ser compartida. No, y tampoco digo que sea sencillo o que sea sin tener al menos algo de conciencia acerca del conocimiento y la información de cómo compartirla. Yo lo hice así a través de un poema. Sin embargo, para escribir un ensayo como tal, explicando y dando ahora sí que el énfasis de la problematización de un tema, sí, sí creo muy pertinente el poder tener confianza más que nada en ti mismo y en tus palabras. Creo yo que partiendo de la confianza, el conocimiento que tú ya tienes y aprendiendo más allá con esa convicción, con esa hambre de poder expresar o comunicar, creo que las cosas se pueden lograr de una manera muy interesante y quizás sí saliendo, no quizá, creo que sí saliendo de la caja, pero sabiendo cómo formularlo desde un principio, saliendo, think outside the box, piensa afuera de la caja, ¿no? Entonces, eh, gracias, maestra, por también compartir su conocimiento y darnos como esa confianza de poder compartir y divulgar la ciencia desde nuestro ámbito, desde nuestro conocimiento y desde donde somos expertos en ese tema que somos expertos para poderlo hacer desde nuestra misma y propia esencia. Gracias. Nada más. Muchas gracias por tus palabras. ¿Alguien más iba a hablar o tú ibas Muchas. a hablar? No, Sujei. yo nada más agradecerle a Kenia también sus palabras. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentarnos ideas? Virgilio, adelante. Gracias, buenas tardes. Eh, a mí me llama mucho la atención, digamos, la parte contraria. Los que se dedican a esta que parece divulgación, pero en realidad son cosas falsas. Los terraplanistas, por ejemplo, los antivacunas. A mí me llama la atención cómo han tenido tanto éxito en el mundo, no nada más en cierta parte de Estados Unidos o de México. Eh, y me parece que es un problema complejo, obviamente, pero uno de sus éxitos es que usan un lenguaje muy sencillo, muy simple, fácil de entender, muy accesible. Y yo he visto algunos debates que hay entre una persona escéptica y un científico, por ejemplo, y cuando viene el argumento terraplanista, el científico trata de refutarlo usando lenguaje rebuscado. Sale peor. Es una situación que ahora, actualmente, creo que es muy grave porque los jóvenes, yo soy profesor de bachillerato, los jóvenes, si no les llegas primero con un lenguaje simple, sencillo, directo, eh, si empiezas a darles conceptos, cosas más abstractas, más rebuscadas, los pierdes. No les interesa. Y si les hablas de otra forma, capta su atención. Entonces, es un reto más complicado del que creemos. Doctora, ¿cree usted, ya, todo esto es para decir mi pregunta, doctora, ¿cree usted que efectivamente es un error tratar de refutar todas estas teorías falsas siendo demasiado científicos, por decirlo de alguna manera? Y gracias por la oportunidad, muy interesante. Felicidades, doctora. Al contrario, muchas gracias por la pregunta.
Yo creo que es precisamente esto, ¿no? Que en México no hemos logrado formar una cultura científica, este, y precisamente como ciudadanos no tenemos esas herramientas que nos permitan que cuando lleguen y nos digan que la Tierra siempre no era redonda, era cuadrada por plana, tengamos esa capacidad de decir, oye, no, porque tengo esta cultura, tengo estas herramientas que me permiten analizar, criticar y conozco incluso la historia de la ciencia para saber que esto no es posible, ¿no? O sea, creo que es precisamente el punto que tenemos que crear una cultura científica y esa cultura científica no la vamos a poder crear efectivamente con lenguaje rebuscado, con un lenguaje incomprensible, con tratar de decir, para que vean, porque luego suele también este ego, ¿no? De para que vean que yo sí sé, tengo que decir que el autor, que el esto, y pierdo esa manera de conectar. Entonces, las personas que tú dices que han tenido mucho éxito en estas antiteorías, digamos, pues es eso, conectan. Entonces, el principio de la divulgación es conectar con el lenguaje y conectar con la vida real. O sea, cuando yo te llego y te digo, si tú tienes, han oído estos merolicos que dicen, si a usted le duele la uña del pie y le duele el no sé qué, no sé qué, no sé qué, y luego te dicen tantas cosas que llega un momento que dice, ah, yo siento eso. O sea, ya dijeron 10.000 enfermedades, yo siento eso y necesito el remedio. Te conectan, se conectan con tu vida cotidiana, con tu vida diaria. Si tú llegas, si les quieres hablar de la elasticidad, de la economía, de la no sé qué, pues quién sabe qué sea eso, pero si llegas y les dices, usted ya llega a la tienda y con 500 pesos no compra más que unas galletas y un litro de leche, entonces algo económicamente no está sucediendo. Conectas, ¿no? Entonces creo yo que no, el científico como tal, yo entiendo si hay personas buenísimas son, y científicas y son muy buenas. De hecho, tengo una tocaya que se llama Sujei, que está en Cuballes y que ella hace muchos TikToks con sus estudiantes de su área, y es buenísima, o sea, buena para hacer difusión de la ciencia, pero ella se pierde mucho tiempo en hacer contenido, ¿no? En crear contenido y tengo muchas cosas. Ella es muy buena, pero yo creo que es la excepción. Y yo incluso siento que no tengo esas capacidades y la mayoría no las tenemos porque nos formaron en una idea de tener que ser complejo nuestro pensamiento para el análisis complejo, pero sí apuesto por grupos interdisciplinarios. O sea, por quien sabe comunicar, quien sabe conectar, quien sabe. Entonces, estos grupos interdisciplinarios, si nosotros incluimos jóvenes, y jóvenes porque tienen esta visión de lo que le gusta a las personas más jóvenes, lo que conecta con ellos puedes en conjunto hacerlo, ¿no? Yo sí creo que una sola persona no puede o sería complicado, grupos interdisciplinarios sería lo mejor. Y esto sucede porque no tenemos una cultura científica, que es a lo que apostamos, ¿no? Y desde la literacidad tenemos una gran oportunidad para poder hacer este tipo de productos de divulgación. Gracias. No hay que. Muy bien, pues con esto cerramos. Agradecemos a la doctora Sofei por su tiempo el día de hoy y a todas y todos ustedes por acompañarnos, esperando que nos acompañen el próximo mes en otra conferencia y a la doctora Sofei en otras actividades. Muchas No, pues muchas gracias. gracias, al contrario, gracias a todas y a todos. Hasta luego. Bye. Gracias. Muchas gracias. Gracias.